Déjenme contarles esta pequeña historia. Dos hermanos fueron a ver a un pastor para que les ayudara a reconciliarse. Habían tenido un pleito familiar que habían sostenido por bastante tiempo. Finalmente decidieron terminar con eso y pidieron la intervención de este pastor. El pastor, después de escucharlos y aconsejarlos, logró que estos dos hermanos se dieran la mano y se reconciliaran. Cuando ya estaban por marcharse, el pastor les dice: espérense, antes de que se vayan, díganse el uno al otro algún buen deseo en honor a la recién reconciliación que han tenido ustedes después de tanto tiempo peleados. El hermano mayor voltea a ver al hermano menor y le dice: hermano, yo te deseo el doble de lo que tú me deseas a mí. Y el hermano menor voltea a ver al pastor y dice: ya lo ve. Le dije, ya comenzó otra vez. ¿Quién sabe qué habrá pensado este hombre, verdad? Cuando nosotros hablamos de reconciliación, no podemos nosotros hacer a un lado una palabra que es extremadamente importante, y es la palabra perdón. Pedir perdón o dar perdón. Es una palabra que todos podemos pronunciar, pero nos cuesta muchísimo que salga de nuestros labios cuando no estamos dispuestos a hacerlo. Podemos aceptar el perdón cuando viene de Dios. Nos da a nosotros a entender que Dios, en su gracia y misericordia, levanta su castigo al haber nosotros puesto nuestra confianza en Jesús. Ese tipo de perdón nos agrada. Provoca en nosotros sentimientos muy especiales como paz, agradecimiento y también consuelo. Pero cuando tenemos que pedir perdón, cuando hemos ofendido a alguien, la cosa cambia un poco. Los sentimientos que hay es un poquito de amargura o a lo mejor miedo a sentir el rechazo de que la otra persona no me perdone. Pero yo creo que el tipo de perdón que más nos cuesta es cuando alguien viene y nos pide perdón. Todavía estamos luchando, batallando con nuestro orgullo, todavía estamos enojados y amargados, y no nada más así porque sí las cosas se van a resolver. Queremos que sufra el canalla para poder que entonces el perdón pueda ser auténtico, llegamos a pensar. Pero realmente, hermanos, el perdón, ya sea que se pida o se dé, es un tema fundamental en las Escrituras. El Espíritu Santo ha dedicado un libro completo, aunque sea corto, para hablar acerca del tema del perdón. La carta de Filemón subraya la importancia de la responsabilidad espiritual del cristiano, de pedir perdón o de dar perdón, pero no mediante algún principio, no mediante alguna parábola o alguna ilustración, sino que presenta una situación de la vida real entre dos personas muy queridas por el apóstol Pablo. Y el apóstol aprovecha para mandar esto no en un sello cerrado, sino abierto, para que sirviera como testimonio a todas las iglesias de que esta recomendación que hace a su querido amigo Filemón pueda ser también aprendido por todos aquellos cristianos en todos los tiempos. Filemón, como dije anteriormente, es una carta breve, que bien podemos llamarla una postal. Es la carta más corta de las 13 que escribió el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Nada más tiene 25 versículos. En una sentada usted lo lee todo rapidito. Comparada con las otras cartas, entendemos que el mensaje es fundamental, al igual que las demás, pero esta carta en particular no está dirigida hacia Filemón para corregirlo por algún tipo de herejía que andaban diciendo por ahí o para tratar de aclarar algún tipo de confusión teológica. No, es una nota personal del apóstol Pablo, salida de su corazón, pidiéndole a un amigo de él, de la iglesia en Colosas, que por favor haga uso de la gracia que ha recibido de Dios y otorgue perdón para uno de sus esclavos que huyeron, un esclavo llamado Onésimo. Hablemos un poquito acerca de esta carta cuando Onésimo va en busca de la libertad. Para centrarnos un poquito en el trasfondo de esta carta, debemos entender lo siguiente. Primero, vemos que fue escrita en la misma época que se escribió la carta a Colosenses, alrededor del año 60 después de Cristo.
durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Pablo escribió de una manera muy particular estando en la prisión, y es curioso porque algo que hace única esta carta también, no solamente que es corta, sino que también es la única carta escrita desde la prisión, dentro de la prisión, estando él prisionero, dirigida a una persona en particular. Generalmente las otras cartas que él escribió desde la cárcel iban dirigidas a las iglesias, pero esta era a una persona en particular. Pablo estaba viviendo en Roma, en arresto domiciliario, esperando comparecer ante el César para poder apelar a su situación y que, pues de alguna otra manera, presentar su caso y fuera liberado. Y aunque estaba atado con cadenas, todavía era libre para proclamar el evangelio. Cuando usted lee en el libro de los Hechos la historia precisamente de cuando Pablo está encarcelado, aquí está la parte en que ocupa el trasfondo de esta carta a Filemón. En Hechos capítulo 28 hay una parte bien interesante que quiero leer para usted, para que empiece usted a darse cuenta de qué era lo que estaba sucediendo con Pablo encerrado en ese lugar. Hechos capítulo 28, versículo 16 dice: una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo custodia de un soldado. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales y les dijo: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseo de presentar cargos en contra de mi propia gente. Les pedí a ustedes, está refiriéndose a los creyentes, ¿verdad? Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado en esta cadena porque creo en la esperanza de Israel, el Mesías, y creo que Él ya ha venido. Ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí, pero queremos escuchar lo que tú crees. Pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron la fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Pablo les habló desde la mañana hasta en la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo: el Espíritu Santo tiene razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado sus ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no me pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así, dice Pablo, que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. El mensaje de Pablo estaba llegando incluso a los soldados, los tenía como audiencia cautiva, cambiaban la guardia de soldados y Pablo predicaba al nuevo soldado acerca de Cristo. Así es que por él encantado que le cambiaran de soldados 3 veces al día. 3 veces al día estaba compartiendo con ellos lo que conocía, lo que sabía acerca del Señor Jesucristo. No cabe duda, hermanos, la obra de Dios se realiza de manera tan misteriosa y muchas veces usa formas poco convencionales para que el evangelio llegue a los lugares menos esperados que podamos nosotros imaginar. En nuestro programa radial de Visión para Vivir, recibimos regularmente correspondencia, ya sea por correo convencional, correo electrónico, por las redes sociales,
de muchas personas que nos dicen la manera como Dios ha utilizado el ministerio radial para impactar sus vidas. Muchos de ellos han entregado sus vidas a Cristo por lo que escuchan. Le animo, cuando tenga oportunidad y tenga acceso, en lugar de que pase 30 minutos en el Facebook, vaya a una página como Visión para Vivir para que vea y lea de estos testimonios, escuche el programa, interactúe, vea artículos que están disponibles para usted, para su crecimiento personal. Lo digo porque en los años que tengo en Visión para Vivir, a lo mejor nunca he hecho este comentario con usted y usted ni cuenta se había dado, pues, que tenemos tantos recursos disponibles para usted. No solamente usted, sino cualquier persona en el mundo a través del internet puede tener acceso a esto. Sus familiares en los países de origen de cada uno de ustedes pueden beneficiarse de un ministerio como este. Como es el caso de un hombre llamado José Manuel, que nos escucha casi todos los días desde una prisión en Suiza. José Manuel es guatemalteco. Por situaciones y dificultades, él terminó en la prisión allá en Suiza. Y un día unos hermanos también creyentes de Latinoamérica que viven en aquel lugar fueron a visitar la prisión y le llevaron con ellos una grabación del programa de Visión para Vivir para que él lo escuchara. Él le entregó su vida al Señor y desde entonces se escucha ahí en la prisión. José Manuel tiene derecho a una llamada telefónica a cualquier parte del mundo por semana. Una semana él llama a su familia en Guatemala y la siguiente semana él llama a la estación de radio de Visión para Vivir para hablar con el pastor o con quien sea que escuche, contarles los testimonios que él está viviendo, de la manera como comparte con otros presos acerca de las cosas que él aprende cada día a través de la palabra del Señor. Es tremendo que José Manuel, estando encerrado, tenga tanta libertad para compartir de Cristo y que muchos de nosotros que estamos libres por la calle estemos tan distraídos y encerrados en nuestra propia, no sé qué, manera de vivir, con tantos pendientes, con tantos quehaceres, o simple y sencillamente egoístamente viviendo para nosotros mismos y no tengamos tiempo de compartir las buenas noticias de salvación con alguien que podamos encontrar. El ejemplo de este hombre realmente me estimula, hermanos, él que escucha ahí, porque hay muchos José Manueles en muchas prisiones en los Estados Unidos y en Latinoamérica que escuchan un ministerio, que escuchan un programa como el que usted está escuchando en este momento a través de este mensaje, y ellos aceptan el reto de Dios de cambiar de vida, aunque sus circunstancias sean distintas. Yo les digo a esos José Manueles que no se desanimen. Sigan adelante, compañeros. El Cristo que les ha salvado también les ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Y aunque estén físicamente presos, son libres para disfrutar de una vida victoriosa en Cristo. Gracias por recordarnos que aunque nosotros estamos gozando de libertad, muchas veces las cadenas de amargura nos aprisionan y dejamos de contar a otros las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. La esclavitud en el cristianismo del primer siglo era evidente. La carta a Filemón presenta el trasfondo, el telón de fondo de la esclavitud en ese tiempo, hermanos. Y es bien importante apreciar esto para poder comprender lo que encierra esta carta y la enseñanza hermosa del perdón y la gracia de Dios extendida hacia el ser humano y el perdón y la gracia del hombre extendida hacia el otro ser humano. Si no entendemos el trasfondo de esta carta, nos perderíamos de esta gran oportunidad, de este gran mensaje. Pero déjame darles algunos datos con respecto a la esclavitud del primer siglo. La esclavitud era parte de la vida cotidiana del mundo antiguo. Creció junto con el Estado romano hasta que transformó la base económica de la sociedad, aboliendo el trabajo libre y transfiriendo todo lo que tenía que ver con manualidades o el trabajo de la industria a manos de los esclavos. Durante el periodo de las guerras de conquista, la mayoría de los esclavos eran prisioneros de guerra, que eran llevados a los lugares de donde el ejército era originario para que ellos estuvieran haciendo las labores más pesadas. En la época en que fue escrito el Nuevo Testamento, en la época en que fue escrito el Nuevo Testamento, la mayoría de los esclavos ya habían nacido en esclavitud, así que ellos no conocían otra cosa mejor. La cifra de los esclavos, según los historiadores, alcanzaba 60 millones. Era más o menos 1/3 de toda la población del Imperio Romano en este tiempo. De acuerdo a las leyes romanas, un esclavo no era un ser humano, no era una persona, era un objeto, era una propiedad, una herramienta viva en las manos de su dueño.
El amo tenía el poder absoluto sobre los esclavos. Podía venderlos, intercambiarlos, regalarlos, o los podía utilizar como pago de sus propias deudas, las deudas de los amos. Un esclavo no tenía derechos legales, ni mucho menos derechos para casarse. Y si por alguna razón cohabitaba con otro esclavo, tenía que ser con la autorización y consentimiento y supervisión del amo. No había libertad en toda la extensión de la palabra. Los romanos eran crueles en el trato de los esclavos. El comentarista William Barclay menciona lo siguiente, dice: un amo podía cortarle la oreja a sus esclavos o condenarlos a trabajos forzados, podía castigarlos con golpes de vara, el látigo o el flagelo, podía marcarlos con hierro candente en la frente si eran ladrones o fugitivos, o a fin de cuentas, si no podía corregirlos, los crucificaban. Ahora entiende un poquito el mensaje de la crucifixión. Pliny, un escritor y filósofo romano, menciona que en uno de sus escritos que un esclavo dejó caer una charola llena de vasos de cristal. El dueño se enfureció tanto que lo arrojó a un estanque de pirañas que tenía en medio del patio. Mientras veía y se reía de ver cómo estos crueles animales acababan con el esclavo en cuestión de segundos. Juvenal, un poeta romano, relata la historia de una mujer rica que ordenó la crucifixión de un esclavo sin justificación otra más que el placer que le daba ver que lo clavaran al hombre ahí. Otros mencionaban que escuchar cómo daban de latigazos en las espaldas de los esclavos era una melodía más atractiva para ellos que las piezas musicales que se pudieran tocar en algún instrumento musical. Así de crueles eran los romanos en lo que tenía que ver con los esclavos. La vida de un esclavo no era fácil en el primer siglo y nunca lo ha sido en cualquier siglo, pero en este lugar era tormentoso. Nos ayuda a entender por qué quizá Onésimo huyó de la presencia y de su propio amo. Es que los esclavos estaban a merced de los caprichos de sus dueños. Tenían que aguantarlos, les gustara o no. Quizá esta fue una de las razones, no sé cómo lo habrá tratado o no. Simple y sencillamente vemos que este hombre quiso huir y alcanzar su libertad. Pero corría un riesgo. Si era encontrado, lo podían reportar, lo podían crucificar o, en el peor de los defectos, regresarlo a su amo para que hiciera con él lo que quisiera hacer. Por eso él quiso ir hasta Roma, para perderse entre la muchedumbre y que nadie lo conociera. Fue ahí donde él escuchó hablar de un hombre llamado Pablo, que predicaba un mensaje de libertad en Cristo, y quizá él decidió ir y escuchar ese mensaje. Filemón era el amo, Onésimo era su esclavo, y tal parece que antes de huir Onésimo le había robado alguna de sus pertenencias o quizá algo de dinero para poder financiar su viaje. Pablo le dice a Filemón en el versículo 18: si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí, dando a conocer que Pablo estaba consciente de que Onésimo había hecho algo indebido hacia su amo. Así que Onésimo no solamente era un fugitivo, sino también era un ladrón. Y usted ya escuchó, de acuerdo a la historia, de lo que pasa con los esclavos fugitivos y aparte de eso, ladrones. ¿Usted se acuerda cuál era el oficio o por qué razón estaban crucificando a dos hombres a los lados de Cristo? Ahora entiende, ¿verdad? A muchos de estos fugitivos les colocaban con un hierro candente la letra F, que en latín significa fugitivus, para que la gente supiera que había huido y que tuvieran cuidado con él. No cabe duda que no había ley que les protegiera. La ley incluso estaba del lado del amo, de hacer con ellos lo que quisiera hacer. Afortunadamente para Onésimo, Dios tenía preparado algo interesante, algo maravilloso, algo único y nunca imaginado. Había una libertad mucho más grande y amplia que la que él pudo haber soñado jamás. De alguna manera el Señor se las arregló para poder poner a Onésimo en contacto con el apóstol Pablo ahí en la prisión, quien le llevó a los pies de Cristo. Cuando Onésimo puso su fe y confianza en Jesucristo como su Salvador, las cadenas de la esclavitud espiritual cayeron al suelo y fue verdaderamente libre en todos los sentidos. Sin embargo, no libre de algunas situaciones. Él todavía tenía algo que restituir a su amo, Filemón.
Por eso William Barclay dice, el cristianismo nunca le da el derecho al hombre para no pagar sus deudas. Hermano, cuando usted y yo pecamos, Dios puede perdonarnos nuestros pecados, pero muchas veces Él no detiene las consecuencias de nuestros pecados, porque de alguna otra manera quizás nosotros tengamos que restituir de alguna manera en particular esa deuda que tenemos. Ya sea que se trate de pedir perdón o de otorgar perdón o de alguna situación en particular. Por eso vemos muchos cristianos en la cárcel. No porque por cristianos vayan a la cárcel, sino que quizá en la cárcel conocieron de Cristo o simple y sencillamente decisiones anteriores y ahora como creyentes no impidieron que ellos tuvieran que pagar por las decisiones equivocadas del pasado. Onésimo había sido perdonado por Dios y había sido declarado justo ante los ojos de Cristo, pero Pablo sabía muy bien que este nuevo creyente ahora debía arreglar su situación personal con su amo Filemón. Pero volver a su amo Filemón significaba para Onésimo dos cosas. Primero, debía resolver el problema de la propiedad perdida o robada. Onésimo huyó y eso le costó de alguna otra manera a su amo. No solamente le costó que la posición quedara vacante, ¿verdad? Porque ¿quién ocuparía su lugar? Sino que además sustrajo alguna de sus pertenencias, su dinero, para financiar su huida. O sea, había una pérdida para Filemón y él tenía que saldar esa deuda. No solamente se trataba de saldar algo económico, pero también la confianza que se había roto en este lugar. Y la segunda situación que Onésimo debía confrontar era la reacción de un amo enojado. Cristo había perdonado sus pecados, Cristo le había liberado espiritualmente, pero ¿lo perdonaría a Filemón? ¿Podría el amo creyente recibir al esclavo arrepentido como hermano en la fe? Esta sería una prueba máxima acerca de comunión cristiana. El poder del evangelio en acción en este ejemplo de lo que podría ser Filemón. Con estos dos asuntos en mente, Pablo se sentó a escribirle una pequeña postal, una nota muy personal a Filemón. Y curiosamente la demanda con uno de sus más cercanos colaboradores, pero Onésimo va con él también. Así es que Onésimo hace acto de presencia mientras Filemón lee esta postal. Al mirar el texto de la postal, el contenido de esta tarjeta postal, vamos a ver 4 divisiones naturales. Por ahí usted recibió una gráfica que contiene más o menos las divisiones de esta carta a Filemón. Consta de 4 partes, por ejemplo, un saludo, un elogio, una petición y una promesa. Así se divide, ese es el bosquejo natural de esta carta, para que usted pueda acordarse más o menos en dónde se encuentra en cada parte. Veamos cada una de ellas. Veamos el saludo, los primeros 3 versículos. Pablo saluda a Filemón y a los miembros de su familia, recordándoles de la gracia y de la paz que ellos han recibido por medio de Cristo. Fíjese cómo dice el versículo 1. Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en su casa. Que Dios nuestro Señor y Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Qué interesante forma de saludar. No cabe duda que Pablo era un experto en escribir cartas, ¿verdad? Aquí vemos cómo se despliega dando este saludo tan personal. No tiene ninguna pretensión. Pablo se describe a sí mismo no como el apóstol, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado a alguien presentarse a sí mismo, con ustedes el apóstol fulano de tal? No, Pablo dice, yo soy simple y sencillamente un prisionero de Cristo. Había dedicado su vida a Cristo, al igual que también lo había hecho Filemón, su amigo, que al parecer también Filemón vino a conocer de las cosas de Dios, vino a conocer a Jesucristo como su Señor por el ministerio que Pablo había predicado, había hecho en ese lugar en Colosas donde eso era originario Filemón. Filemón no ejercía ningún cargo en la iglesia, no era pastor, no era anciano en la iglesia, no era diácono, no era maestro de la escuela dominical, no era nadie, era simplemente un hombre de negocios como muchos de ustedes, que se caracterizaba con algo muy particular. Era una persona bondadosa,
La gente alrededor de Filemón se beneficiaba de alguien como él. La gente lo respetaba por ser hombre de buenos sentimientos. Aquí menciona a una persona llamada Apia, y es posiblemente la esposa de Filemón, y también Arquipo, que puede ser uno de sus hijos, que también era parte del ministerio. Cuando usted lee la carta a los Colosenses, ahí vuelve a aparecer el nombre de él como parte de los colaboradores de Pablo. Pablo le pide a Dios que les muestre a esta familia gracia y paz. Y ahorita van a ver por qué lo hace de esta manera. Porque algunos de ustedes a lo mejor cuando escriben una nota escriben gracia y paz, pero aquí Pablo tenía una intención. Porque muchas veces se necesita estar en paz con Dios para poder nosotros otorgar el perdón. Y sobre todo se necesita la gracia de Dios, porque a veces ha sido tan fuerte la herida de lo que nos han ocasionado que por nuestros propios medios no estamos dispuestos a perdonar. Necesitamos la gracia de Dios. ¿Y sabe usted que la gracia precisamente es otorgarle perdón a alguien que precisamente no se lo merece? Porque si se trata de alguien que se lo merece, ya no es gracia. Es retribución, se lo merece la persona, es un pago, es una recompensa. Pero a alguien que no se lo merece, entonces se convierte en gracia. Pablo está diciendo que tu familia encuentre gracia y paz. Lo estaba preparando poquito a poquito para lo que venía después de la carta. Sigamos leyendo. Aquí en el versículo 4, Pablo llama a Filemón su amado hermano. Y de una manera sutil y tranquila recalca lo iguales que son delante de los ojos de Dios. Fíjese cómo le dice Pablo a Filemón. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Qué hermosa manera de escribir de Pablo, ¿cierto? Aquí construye una base para las buenas relaciones con Filemón. Antes de plantearle la petición que tenía para él, decide no adularlo con estas palabras, pero al menos resaltar algunas características que hacen notar a una persona como Filemón. Entonces, apela a la norma más elevada que hay del cristiano, que es el amor. Y precisamente con ese amor con el que Dios le había perdonado a Filemón, Pablo comienza a presentar su petición después de elogiarlo aquí en el versículo 8. Fíjese cómo dice: por esta razón, dice, me atrevo a pedirte un favor. Pablo no pedía muchos favores a mucha gente, hermanos. Eran muy contados los casos en que pedía favores. A Timoteo le pidió el favor un día que antes de que llegara diciembre o el invierno, viniera y le trajera unos libros, y trajera a Juan Marcos con él. O sea, pocas veces vemos que él pedía favores. Aquí ya está una de esas pocas veces también. Él dice: quiero pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor, porque es correcto. Dice: toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico, Filemón, que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. ¿Se da cuenta? En el versículo 11 Pablo utiliza un juego de palabras interesante, porque la palabra Onésimo en el texto original griego significa útil, provechoso. Y aquí está explicando el cambio radical en la vida. En pocas palabras, Pablo le está diciendo: el Onésimo que era inútil para ti, ahora a través de Cristo es el Onésimo que es útil para ti. Así es que no repares en recibirlo, y aparte de recibirlo, en aceptarlo de nuevo en tu casa. Dice el versículo 11: Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos, tanto a ti como a mí, Filemón. Entonces el cuadro de Filemón tenía en mente a un Onésimo útil, gracias a lo que Cristo ha hecho. Versículo 12: te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte. En otras palabras, yo sé que tú, Filemón, hubieras querido estar conmigo ayudándome aquí, pero no puedes
pero a este tu esclavo me está ayudando, así es que siéntete contento. Tú estás presente a través de tu propio esclavo, casi parafraseando a Pablo. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más, es todavía mejor y más importante que un esclavo. Es un hermano amado especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que, Filemón, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. ¿Qué haría si usted fuera Filemón ante una carta así como Pablo? No le queda de otra, ¿verdad? En un sentido legal, Pablo pareciera, en cierta manera, hacer uso de alguna cláusula legal en cuanto al contrato, por decirlo así, de lo que estaba obligado o no un dueño de esclavos. Pero de alguna otra manera, los esclavos fugitivos podían volver a sus amos y ser protegidos, pero siempre y cuando el amo así lo pudiera hacer. O sea, de alguna otra manera algo tenía que hacerse, no podía simple y sencillamente ser un capricho así nada más. Pero aquí está haciendo una apelación muy personal, está apelando a su conciencia, no como una persona del mundo, pero como una persona cristiana. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Tú también fuiste esclavo del pecado, ¿recuerdas? Ahora Cristo te ha perdonado. Por lo tanto, ¿qué te impide que tú le extiendas perdón a tu esclavo que ahora se ha convertido en tu hermano? Es obvio que el apóstol no está simplemente siguiendo un frío camino legal, porque él bien podía haber puesto alguna especie de demanda, por decirlo así, pero no, apela a su mente, a su corazón. Un comentarista bíblico sugiere lo siguiente con respecto a esta escena. Dice, aquí tenemos un ejemplo vivo de la afirmación de Pablo de que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos en Cristo Jesús uno. Gálatas 3:28. En esta unidad que Pablo buscaba estaba la solución al problema presentado por la relación entre Onésimo y Filemón. Algunas personas criticaron a Pablo al escribir de esta manera, porque de alguna otra manera no estaba condenando la esclavitud. ¿Cómo es posible que Pablo, el apóstol de la gracia, no estuviera condenando algo tan aberrante como era la esclavitud en ese tiempo? Pablo no lo estaba condenando abiertamente, pero estaba apelando al corazón del hijo y la hija de Dios para que se dieran cuenta de que aunque no condenara algo, había algo muy particular en aquel que ha sido rescatado por la sangre de Cristo de poder extender gracia y misericordia a otros sin necesidad de asuntos legales como estos. Otro comentarista dice, el enfoque de Pablo no es intentar abolir la esclavitud como institución, sino llamar a los creyentes a poner en práctica las implicaciones de su estado común como miembros de la comunidad redimida. Así, él sembró la semilla de una revolución espiritual antes que una revolución sangrienta. ¿Se da cuenta? Usted y yo como hijos e hijas de Dios podemos causar una revolución espiritual en esta ciudad, en este estado, en este país, sin necesidad de ponernos allá fuera de una clínica para abortos protestando. Podemos hacerlo simple y sencillamente enseñando la sana doctrina y viviéndola en nuestra vida diaria, donde quiera que estemos. Una resistencia civil, quieta, callada, pero contundente, es de aquella persona que vive lo que cree y vive lo que predica, que es lo que está aquí diciendo Pablo. Al pedirle a Filemón que recibiera a Onésimo, no ya como esclavo, sino como un hermano en Cristo, Pablo en cierta manera le está poniendo punto final y está declarando la abolición de la esclavitud. Todo por amor, por amor. Para Filemón, esto debió haberle causado una gran sorpresa. Pero para Pablo, el mensaje era claro y directo. La esclavitud no puede existir cuando existe un verdadero amor cristiano. Recibe a mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, dice Pablo. Y fíjese qué interesante, porque el recibir a una persona, el recibir al ofensor, es el primer paso en el proceso de perdonar a alguien. Cuando estamos dispuestos a darle a esa persona la oportunidad de que nos escuche, o de que los escuchemos, perdón, es el primer paso al perdón.
Filemón tenía el deber de recibir de nuevo a su esclavo Onésimo. Esta fue la solicitud de perdón que Pablo estaba haciendo. Y lo hizo sobre tres bases claras. El comentarista John MacArthur lo pone de esta manera y me gusta lo que él dice. Dice, la razón por la que él solicitaba su perdón lo hizo bajo estas tres premisas. Primero, la primera es que Onésimo estaba arrepentido, genuinamente arrepentido. El hecho mismo de que Onésimo estuviera presente ante Filemón en el momento que se estaba leyendo esta carta mostraba su arrepentimiento. Número dos, Onésimo era una persona completamente transformada, ya había cambiado. Ya no era el Onésimo inútil de antes, era el Onésimo útil de hoy, porque Cristo lo había transformado. Y Pablo hace este juego de palabras. Como les dije anteriormente, Onésimo significa útil. Y en tercer lugar, Onésimo había demostrado ser fiel. Había sido útil para el apóstol Pablo, que al enviarlo de vuelta, él lo expresó de esta manera: te lo envío, aunque me hace mucha falta aquí, pero también te hace falta a ti. Y si él me bendijo a mí, te va a bendecir a ti. Así es que, por favor, recíbelo. Pablo no aspiraba a tomar iniciativa alguna sin antes consultárselo a su amigo. No quería darle órdenes, quería apelar al amor, quería apelar a la gracia, a la misericordia de este hombre que también había sido transformado por Cristo. Pablo solicita a Filemón no solo recibir a Onésimo, sino también restaurarlo a su antigua posición de siervo, de esclavo. Tanto así que le hace una promesa. Promete pagar las deudas que le haya causado Onésimo a Filemón. Al decir esto, Pablo, como les dije anteriormente, una persona que no quería causarle molestias a nadie, ni económicas, ni nada, debió haber tenido su guardadito por ahí para poder estar diciéndole, verdad, mira, lo que él te deba, yo te lo pago. Fíjese lo que dice el versículo 18. Si te perjudicó de alguna manera, o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Es como si Pablo estuviera escribiendo un pagaré aquí. Yo te lo pagaré, dice. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. ¿Por qué le está diciendo esto el apóstol Pablo? Le está diciendo, acuérdate, chiquito, que el que te compartió del evangelio fui yo. Así es que me la debes. Mejor dicho, se la debes a Dios. Así es que, como tú, que has sido perdonado de todos tus pecados, de una deuda eterna que tenías con Dios, no eres capaz de perdonar una deuda menor a otro ser humano como este. ¿Quién te pone a ti en lugar de Dios? A veces no es esa la actitud que tomamos nosotros. No somos capaces de perdonar. El que la hace la paga. La ley del talión. Si Dios practicara la ley del talión con usted, hermano, usted no estuviera aquí en este momento. Porque el que la hace la paga. Ojo por ojo y diente por diente. A ver, sonríe, a ver si no se le ha caído uno. Realmente se nos ha perdonado una deuda mayor, ¿cierto? Entonces, con más razón, hermanos, ¿por qué nosotros no somos capaces de perdonar una deuda menor? De eso trata aquí el comentario del apóstol Pablo. La versión de la Biblia de las Américas traduce este pasaje: sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Porque esa palabra beneficio aquí en el griego original significa favor. Ahora tú recibes también el mismo beneficio, pero benefíciame a mí al recibir a Onésimo de vuelta contigo. Pablo le está diciendo a Filemón: estoy bendiciéndote, estoy haciéndote un favor al enviarte a Onésimo, y así todas las deudas quedarán saldadas. A cambio, permite que yo me beneficie por tu buena disposición para perdonarle a él, así como tú has sido perdonado. Luego llega el versículo 21, donde Pablo se despide con una palabra de confianza de que Filemón hará lo que le dice. Versículo 21, mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido. Y aún más, otra cosa, por favor, vete preparándome ahí un catrecito y échale agua a los frijoles, porque estoy pensando ir a visitarte. No, dice, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda las oraciones de ustedes y me permita volver a visitarlos pronto. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo de alguna otra manera le está diciendo: sé que lo vas a perdonar,
Y yo voy a ir para asegurarme que lo hagas. Quiero ser testigo ocular de que lo que estamos tratando aquí por medio de carta, lo realices de una manera clara, sencilla. Y le menciona estos nombres a estas personas. De alguna otra manera, son personas que Filemón conocía, colaboradores de Pablo, pero curiosamente, entre ellos menciona a un tal Marcos. ¿Sabe usted quién es este Marcos? Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, el que era primo de Bernabé, aquel que causó un problema entre Bernabé y Pablo. ¿Se acuerdan en el primer viaje misionero que hicieron? Cuando este se les rajó a la primera y ya se regresó a su casa y dijo, mamá, te extraño mucho, y lo dejó ahí solos con las maletas. ¿Qué pasó? Pablo no quiso que volviera a acompañarlos y se llevó a cabo un pleito bien fuerte entre Bernabé y Pablo. Y miren ahora, aquí está este muchacho sirviendo palmo a palmo con el apóstol Pablo. Aquí están las segundas oportunidades. Y de alguna otra manera lo está mencionando aquí para decirle, Filemón, como cristianos tenemos que dar segundas oportunidades. Si yo, Pablo, le di una segunda oportunidad a Juan Marcos, ¿por qué tú no se la darás a Onésimo? ¿Se da cuenta? Como seguidores de Cristo tenemos que dar segundas, terceras, hasta cuartas oportunidades. ¿Cuántas veces, dijo el apóstol Pedro, cuántas veces, maestro, debo yo perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7? Imagínense, la ley decía que nada más 3. La ley de Moisés decía que 3 veces podías perdonar al que te ofendía. Y él dice, ¿hasta 7? Me veo muy generoso. 4 más, 3 más, 4 más. Imagínense. No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y no saquen la cuenta, no saquen la cuenta. Todas las veces que sean necesarias, debes estar dispuesto a perdonar al que te ofende. Wow, interesante, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Filemón a esta carta? ¿Perdonó a Onésimo? Bueno, cuando hojeamos el correo del Nuevo Testamento, no encontramos evidencia tal. No hay. Pero cuando vemos las páginas de la historia, nos damos cuenta que algo interesante ocurrió. Uno de los padres de la iglesia, llamado Ignacio, en uno de sus escritos menciona el nombre de Onésimo. Pudiera ser o no este mismo. Vamos a dar el beneficio de la duda, suponiendo que haya sido este Onésimo, el esclavo fugitivo de Filemón. Él se refiere a él de la misma manera que se refirió el apóstol Pablo cuando dijo, él es Onésimo por nombre y Onésimo por naturaleza, el provechoso de Cristo, dice San Ignacio, refiriéndose a uno de los pastores, obispo de la iglesia en Éfeso. ¿Se da cuenta? ¿Cómo el perdón a alguien puede ocurrir cosas maravillosas e impensables? ¿Cómo darle la oportunidad a una persona, mostrarle gracia y misericordia, puede no solamente restituir una relación, sino también hacer que Dios magistralmente transforme esa vida para convertirla de provecho para la humanidad? Este es Dios, el que se encarga de lo malo, retomarlo todo para que todo coopere para bien, para todos aquellos que lo aman a Él. De modo que sí, si este es Onésimo, aquí está haciendo referencia, aquel que antes era inútil, ahora era útil para la causa. Y al final le dice, que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Nuevamente, Filemón, gracias, hermano, gracias. Aunque no tengas ganas de perdonar, usa la gracia de Dios. No se lo merece, por eso se llama gracia, para que puedas tú perdonarle. Todos entramos en el reino de Dios por gracia, hermano. Nadie se lo merece. No por méritos propios, no por sus buenas obras, no porque usted lo que haga en la iglesia, por las mandas que prometa, no por las obras de caridad que usted haga. Vamos a entrar ante la presencia del Señor por pura gracia, como un regalo que no merecemos, dado por Dios, por medio de nuestra fe depositada en Cristo Jesús. Y esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Venimos a Dios solo por su amor. Amor que es ancho, amplio, profundo y suficiente para alcanzar a cualquier persona, a los onésimos de este mundo y a los filemones de este mundo también. Aunque esta antigua carta, tarjeta postal, está dirigida hace miles de años a un hombre llamado Filemón, ¿qué significa para nosotros hoy en día? ¿Qué podemos aprender de esta carta? 4 verdades que se va a llevar usted en esta mañana. Que cada cristiano fue una vez un esclavo fugitivo que huyó de aquel que nos compró. Cada cristiano ha sido un esclavo fugitivo
que ha estado huyendo de aquel que nos compró. Éramos esclavos del pecado por la caída de Adán, ¿se acuerda? Huimos de Dios y nos descarriamos. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. ¿Se da cuenta? Segundo, nuestra culpa demandó un castigo muy severo, una condena muy severa. Así como Onésimo, nosotros vivíamos siempre corriendo, huyendo, atemorizados de que nos fueran a descubrir, sabiendo que había un delito que perseguir, porque no queríamos ser descubiertos. La culpa nos atormentaba, la culpa atormenta a aquellos que han hecho algo ilícito, algo que ofende al Señor, hasta que no llegan y lo confiesan. Número 3, Dios en su gracia proveyó un defensor y sustituto que pagó nuestras condenas y nos representó como esclavos fugitivos ante el Padre. ¿Se da cuenta? Intercediendo en nuestro caso está el Señor Jesucristo, el Hijo mismo del Juez Supremo, intercediendo por todos aquellos que son sus seguidores. En 1 Timoteo 2:5 leemos: pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y ese es el hombre Cristo Jesús. Perdónenme que se los diga, nadie más. Ni San Judas Tadeo, ni la Virgen María, ni nadie más. Solamente Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Solamente a través de Cristo tenemos acceso al Padre, porque dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Qué más claro lo quiere usted, hermano? Gloria sea a Cristo. En Cristo somos libres. Cristo dijo: cárgalo a mi cuenta, cuando su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Pablo dijo en Colosenses 2: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida en Cristo al perdonar nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había en nuestra contra y la eliminó clavándola en esa cruz. Número 4 y último, gracias a Cristo, hermanos, el Padre no solamente nos acepta, sino que también nos adopta como hijos e hijas de su familia. Gálatas 4:4 dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también su heredero. Eso eres tú, hermana, en Cristo, si has creído en Él en este momento. Entonces, con alegría podemos concluir que la gracia de Dios es realmente maravillosa. Es un regalo de Él que no se merece, solamente se recibe. Permítame decir esto al concluir. Todos los días, nosotros de alguna otra manera andamos como esclavos fugitivos. Si hay en nuestro corazón algo que no ha estado confesado, si tratamos de ocultarlo, el amo tirano, que es el pecado, nos está subyugando y recordándonos constantemente de qué manera seguimos esclavizados a sus deseos. Pero tenemos que recordar una cosa bien importante: que Cristo nos ha liberado. Él funge como ese sumo pontífice. ¿Sabe usted lo que significa esa palabra en latín? El puente más alto entre el ser humano y Dios. Él es el único y verdadero sumo pontífice, y no hay otro más que Él. Él es el puente que permite que, por medio de nuestra fe en Él, vayamos hasta la presencia misma de Dios por medio de nuestro perdón, del perdón de nuestros pecados. Cuando hemos cometido errores, la historia de Onésimo y de Filemón debe traer una luz de esperanza para nosotros, de saber que por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos acceso de vuelta, tenemos la oportunidad de regresar de nuevo a la casa del Padre. Y en lugar de que Él nos reciba con una lista de todas las cosas que tenemos que pagarle o por qué pedirle perdón, Él simplemente extiende sus brazos para recibirnos. Él es el puente. Él ha construido el puente entre estos dos mundos, el mundo de Dios y el mundo nuestro.
El salmista en el Salmo 86:5 dice: oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. ¿Usted le ha pedido ayuda a Dios? ¿Lo ha hecho? ¿O está usted como aquellos hermanos que en lugar de buscarse perdonar, hicieron lo impensable? Un granjero había dejado una heredad a sus 2 hijos. Había dividido esa granja en 2 partes iguales, grande extensión de tierra. Por X o Y razón, cuando el granjero muere, los hijos trabajaban juntos, araban juntos, cosechaban juntos, se prestaban maquinaria juntos. Pero tuvieron un día un problema sin chiste, como suele suceder, y estos hermanos decidieron no hablarse por mucho tiempo. Uno de ellos, el hermano mayor, decidió hacer algo interesante. Decidió en el llano entre una de las granjas y la de él, desviar el cauce del río para formar un arroyo lo suficientemente ancho para que no fuera fácil cruzar de un lado de la granja al otro. Cuando el hermano menor vio eso, pensó: sí, verá cómo me vengo de él. Justamente en ese momento, esa mañana, llega un carpintero y toca la puerta del hermano menor y le dice: Señor, yo fui amigo de su padre, siempre le hice trabajos a él y venía a ver si tenía alguna chambita para mí, algún trabajito para mí, ¿en qué le puedo ayudar? Fíjate que sí, ahorita que lo estoy pensando, tengo un trabajo para ti. Mira, ve toda esa madera que tengo ya apilada a un lado en ese granero. Quiero que me construyas una barda, un muro de 2,5 metros de altura entre esta granja y esa de allá. Yo no quiero ver a mi vecino. Bueno, es mi hermano, pues, pero no lo quiero ver. Así que construyame por aquí toda una barda de 2,5 metros de ancho. Voy al pueblo a comprar más provisiones y cuando venga, te pago. ¿Cómo lo hizo? Se va el hombre, el hermano menor, y el carpintero se pone a hacer su trabajo. Cuando llega el hermano menor del pueblo, ¿cuál es su sorpresa? Que se da cuenta que en lugar de construir un muro de 2,5 metros, lo que vio construido sobre el arroyo fue un puente maravilloso, con pasamanos, de una manera espectacular. El hombre estaba a punto de reclamarle al carpintero cuando ve que por el puente cruza el hermano mayor corriendo y con los brazos extendidos hacia el hermano menor diciendo: hermano, hermanito, tú sí que has demostrado ser un gran tipo. Mira que con lo que yo te hice, tú decidiste hacer un puente para reconciliarnos. Gracias, hermano. Y le dio un abrazo. En esas estaban cuando el carpintero empieza a recoger sus herramientas y ponerlas en su camioneta. Y el hermano menor le dice: a ver, espérese, no se vaya. Todavía tenemos mucho trabajo que darle. ¿Por qué no se queda unas cuantas semanas con nosotros? Tenemos muchas cosas que hacer juntos. Le dice: no, dice, mi trabajo aquí está terminado. Conocí a su padre. Sabía que esto era lo que él hubiera deseado. Ahora me voy porque todavía quedan muchos puentes que construir. ¿Qué es usted? ¿Es usted un constructor de muros? ¿O es usted un constructor de puentes? Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, no hay cabida para muros en este lugar. Cristo en la cruz derribó por completo cualquier valla de separación. Por eso se dice: no hay más judío ni griego, no hay más esclavo ni libre, no hay más pobre ni rico, no hay más hombre y mujer, que todos somos uno en Cristo. Por tal razón, todos podemos y debemos estar dispuestos no solamente a pedir perdón cuando ofendemos, pero a perdonar cuando se nos pide, aunque no lo sintamos, simple y sencillamente porque es lo que a nuestro Padre Celestial le hubiese gustado, ¿cierto? Vamos a orar.